Hola, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo acto que llevamos adelante desde la Delegación de Cultura y el Ayuntamiento de Coria del Río. Hoy es un día importante para muchos coreanos y coreanas. Veo aquí a muchos familiares del maestro Ufano, como leo aquí que a él le gustaba popularmente que se le llamara. Y vamos a asistir a una conferencia que va a dar uno de sus, no sé si llegó a ser discípulo, porque probablemente no, porque eres muy joven, pero sí que probablemente tenga en la memoria alguna de las partituras que el maestro Ufano nos dejó a todos los coreanos y coreanas. Este gran músico o joven músico en Coria del Río se llama José María Dieguez y nos va a, no sé si a deleitar o no, espero que sí, con una conferencia con respecto a la vida y obra del maestro Ufano. Va a ser presentado por otro gran artista, otro, en este caso de las letras, como es don Daniel Pineda Novo, que sobran todas las presentaciones, puesto que de todos los que estamos aquí, de todos los coreanos y coreanas, es bien conocido. Por lo tanto, yo no voy a hablar del maestro Ufano, puesto que el conferenciante hablará mejor que yo y con mejor conocimiento, y le dejo la presentación a nuestro compatriota y paisano, don Daniel Pineda Novo, que va a deleitarnos con unas palabras. Muchas gracias. Señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Coria del Río. Señor delegado de Cultura, querido amigo también. Señoras, señores, miembros de la Corporación Municipal, un saludo cordial para doña Leonarda Ufano, hija del maestro, y a sus familiares. También en el recuerdo a las hijas de Pepe Franco y a todos vosotros, queridos amigos y paisanos. Esta tarde hay un gozo en el ambiente cultural de Coria del Río. Se recuerda y se rinde homenaje a un coreano ejemplar que entregó su vida a la música, el recordado maestro Ufano, que nació en la calle del Conde de Colombí y que hoy está dedicada al descubridor del Nuevo Mundo, Cristóbal Colón. Tras una niñez y una juventud dura y trabajadora, se dedicó a lo que enriquecía su alma, la música, y a ella se entregó en cuerpo y alma. Por ello, tras terminar sus estudios en el Sevillano Conservatorio de Música, trabajó en la enseñanza privada, teniendo entre otros discípulos al que sería el ilustre historiador y gran coreano don José Luis Asián Peña, el primer catedrático que dio Coria del Río, así como a su hermano don Rogelio Asián, a las hijas de don Blas Infante, María de los Ángeles, mi querida María de los Ángeles Infante, y a otros. Pero pronto el maestro se enrola en las recién creadas compañías de ópera flamenca ideadas por el avispado empresario Carlos Fernández, que firmaba con el seudónimo de Medrines y que empleó este título, según dicen algunos, ideal frase feliz de la madre de la niña de los peines, y que empleó este título para aprovecharse de las ventajas fiscales de que gozaba la ópera. Así actuó el maestro por toda España, acompañando a la genial bailaora y cancionista Pastora Imperio, conociendo, como es natural, a los grandes artistas del flamenco, don Antonio Chacón, la Niña de los Peines, Manuel Vallejo y otras grandes figuras de la época dorada de las variedades y del arte flamenco. Después, tal vez cansado, tal vez debido a su especial carácter, regresa a su pueblo natal. Tiene buena relación con el ideólogo don Blas Infantes, participando en la creación del himno de Andalucía. Colabora con la agrupación artística coreana, de la que tengo por justicia que mencionar a 4 grandes artistas que conocí: Rosarito Maceda, querido Pepe Franco, Mariano y Manuel Zavala, Mariano Mora y Manuel Zavala, magníficos tenores. Todos, encabezados por el maestro Ufano, desarrollaron una importantísima labor cultural en Coria del Río, poniendo en escena notables obras de nuestros autores más populares y dando conciertos en el parque con la banda de música que apoyó el recordado alcalde don Carlos de Mesa, hasta que terminó la banda en 1936 con la guerra incivil. También trabajó Ufano en la célebre Academia del Maestro Realito, en la Alameda de Hércules, donde dio clases a una jovencísima Paquita Rico, que entonces se llamaba la Trianera de Bronce, y que va a triunfar en la animada sala de fiestas La Manigua, que estaba en la calle Betis, número 22 de Triana, donde el maestro tocaba cada noche el piano, acompañando además
a la bellísima cancionista Carmen Florido, que a sus 80 años tiene un recuerdo amable todavía para el maestro Ufano. También tuvo amistad Ufano con el recordado rapsoda Armando Gutiérrez, con el que compartió muchas noches, muchas veladas musicales en La Manigua. Yo conocí al maestro, humilde, sencillo, introspectivo, cordial y cariñoso siempre, en su casa de la calle Colón, donde le visité con uno de los miembros del grupo de los Romeros de la Puebla, ya que Ufano le hacía los arreglos musicales, las partituras, a diversos grupos de sevillanas para presentarlas en la Sociedad General de Autores. Además, ya que su hermano Juan era jugador del Sevilla y muy vinculado al equipo coreano, compuso el himno del Coria Club de Fútbol con motivo de las bodas de Oros, con letra de Pepe Franco y que se estrenó en 1973. Pero de toda la biografía y de toda la trayectoria artístico-musical nos hablará bien el buen amigo ya don José María Diéguez García, un hombre joven, trabajador y apasionado de la música, que disertará sobre don Francisco Ufano Márquez, su vida, su música. José María Diéguez es maestro de música por la Universidad de Sevilla y licenciado en clarinete por el Sevillano Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, y actualmente está cursando un máster oficial de musicoterapia en la Universidad Católica de Valencia. Buen profesional, pues a pesar de su juventud, ha compuesto ya varias marchas procesionales, como las tituladas Nuestra Señora del Dulce Nombre, para la venerada imagen de la Hermandad del Cautivo, y En tu dulce juventud, así como la Salve Rociera, para la Hermandad de Rocío, de la Hermandad de Barcelona, con letra de Faustino Rejo. Joven y luchador, ha tocado además con la Banda Municipal de Música de Sevilla, con la Orquesta Sinfónica, con la prestigiosa Orquesta de Beigbeder en Jerez de la Frontera, que tuve la suerte de verla, y con la Sinfónica del Aljarafe, que lleva por toda nuestra geografía el espectáculo Azabache, en el que participan los cantantes Nieve Navarro, Manuel Lombo y nuestra querida Pastora Soler. De seguro será una conferencia interesante, emotiva y amena, porque me consta que José María Diéguez ha trabajado bastante en su disertación, documentándose rigurosamente. Yo estoy esta noche orgulloso y contento, doblemente. Primero, porque se le hace justicia a un destacado personaje de la cultura coreana, y segundo, porque el disertante, repito, es un hombre joven y luchador, estudioso y ardientemente enamorado de la música, y hay que apoyar a la juventud desde las instituciones, porque la juventud es la semilla de nuestro futuro. Toca el mágico piano con la música andaluza, y una paloma ya cruza el horizonte lejano. Se escucha al maestro Ufano con clásico magisterio. Le baila Pastora Imperio desde el tablao de la gloria. Suenan las palmas en Coria, con hondura y con misterio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, saludar al excelentísimo alcalde, al concejal de Cultura, Antonio, a mi distinguido amigo Daniel Pineda, que la verdad es que diga eso de mí una persona como él, ya cuesta un poco arrancar, ¿no? Darle las gracias a todos por su asistencia, sobre todo a la familia Ufano, que se han portado estupendamente, a la familia de Pepe Franco, que también han sido estupendas conmigo, y a todos en general, que hoy estaba el día un poco regular y no apetecía mucho salir de casa, y verles aquí la verdad es que para mí es un orgullo. Al contrario de lo que dijo José María Pemán, yo no estoy aquí por el triste privilegio de mi edad. Afortunadamente para unas cosas y quizás desafortunadamente para otras, todavía soy joven. Y hay una cosa que cuenta a mi favor, y es que la historia de los jóvenes. La juventud hace la historia con su fuerza y con su ímpetu, o por lo menos así lo creía el gran Pepe Franco, y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con él. Hoy estoy aquí por la música, y esa música me da el privilegio de homenajear
al mejor músico que ha tenido Coria posiblemente y seguramente tendrá, que no es otro que el maestro Francisco Ufano Márquez, el maestro Ufano como popularmente se le solía conocer. Como ha dicho Daniel antes, Francisco Ufano Márquez nace en Coria del Río el 1 de septiembre de 1903, en la calle del Conde de Colombí, lo que en esa época, o actualmente la calle Nueva, en el número 49. Su padre era corsario, lo que hoy entendemos como camionero, para que nos hagamos una idea. En ese año, Coria cuenta, según el censo, con una población de aproximadamente unos 6.148 habitantes, siendo la mayoría de ellos campesinos, pescadores y carpinteros. Su familia eran 8 hermanos, y Francisco era el segundo. Su hermano Juan, sobre todo para los más futboleros, jugó en el Sevilla Fútbol Club entre el año 32 y el año 34, y además es una de las personas más importantes en nuestro Coria Club de Fútbol. Centrándonos un poco ya en lo que es la vida de Francisco Ufano, él comienza a tocar el piano alrededor de 1909, con tan solo 6 años de edad. En ese momento él estudiaba en el Colegio de Valde, que estaba situado, como muchos sabrán, aquí en lo que hoy día es el ayuntamiento, y su maestro era don Hipólito Lobato. Su primer profesor de música fue Manolo Lama, y lo acompañaron en las clases 2 compañeros más, que seguro le va a sonar el nombre. Uno fue don José Luis Asián Peña, que a la postre fue catedrático de Geografía e Historia del Instituto Balmes de Barcelona, y su hermano Rogelio Asián Peña, el cual era maestro de la Normal de Sevilla. Como ninguno de los 3 tenían piano, cosa lógica en esa época, iban a casa de Manolito Lama a poder tocar y recibir sus clases. Cuando terminaron en el colegio, salían los 3 corriendo para llegar a casa de Manolito, y el que llegaba primero es el que empezaba a tocar. Así que imagínense cómo salían corriendo. Las clases les costaba unos 7,50 pesetas al mes, y el mismo maestro dice en una entrevista que tenía que aprovecharla porque la cosa estaba muy mal en esa época. En aquellos años venían a Coria todas las semanas espectáculos de variedades y zarzuelas, ya que en nuestro pueblo había mucha afición a la zarzuela, ¿no? Representándose normalmente en el Teatro Quevedo. El Teatro Quevedo estaba aquí, lo que es cerca del Corrapitero, ¿no? Manolo Lama vende su piano a los propietarios del teatro, y Francisco Ufano comienza a ir a ese mismo teatro junto con sus 2 compañeros a recibir sus clases de piano. Es allí donde conoce al célebre actor y cantante de zarzuela Antonio Martelo, no sé si le sonará más de uno, que por aquel entonces tenía la misma edad que don Francisco. José Luis y Rogelio se marchan internos a Sevilla a estudiar, quedándose solo Francisco Ufano en las clases de piano. En los espectáculos que venía solía tocar Manolo Lama, pero cuando venía un número fácil dejaba que lo tocase Francisco Ufano. Lo que hacían es que lo ensayaban por la mañana y por la tarde lo tocaba en la función, como el mismo maestro decía, aún en pantalones cortos. La primera artista a la que acompañó fue Isabelita Pelayo, y cuando él contaba con tan solo 15 años de edad. Hoy día 15 años, yo veo a mi hermano pequeño con 15 años más o menos, y no tiene nada que ver con los 15 años de aquella época. Y entre el público, imagínense la sensación que creó ver a un niño con 15 años en pantalones cortos acompañar a Isabelita Pelayo. La verdad es que fue toda una sensación. Pero la sensación más grande quizás fue al día siguiente, porque don Francisco Ufano vendía leche con una vaca que tenía. A la mañana siguiente, claro, volvía a la realidad y tenía que salir a vender su leche para ganarse el jornal, ¿no? Cuando llega a la calle Santa María, en la calle Santa María había una posada, que era la posada o la casa de las faraonas, que era donde se quedaban las artistas cuando venían aquí a Coria a diferentes espectáculos, ¿no? Bueno, pues a él le daba mucha vergüenza vender leche con la vaca,
Pues cuando llega a la calle de Santa María sale la abuela de Isabelita Pelayo y empieza a pegarle voces: lechero, lechero, lechero. Claro, don Francisco, por miedo a que lo reconozca, empieza con la vara a pegarle azote a la vaca sale a correr y él sale para otro lado corriendo para que a él no lo reconociesen. Esa vaca la vende por brava, por 1.500 pesetas en 1918, y con ese dinero compra su primer piano por 500 pesetas en La Puebla. De Sevilla venían frecuentemente buscando pianistas y normalmente solían buscar o bien a Manolo Lama o bien a su hermano Enrique. Pero una noche llegó un coche de caballo desesperado porque necesitaban un pianista para el día siguiente, que era el Corpus en Alcalá del Río. Claro, el único que encontraron fue, en este caso, o que estaba disponible, era don Francisco. Fueron a casa de su padre a hablar con él para que lo dejasen ir. Él tenía entonces unos 16, 17 años. Supongo que estarían allí hablando seriamente con él, que al final el padre consiguen que deje ir a Francisco a tocar, y esa misma noche salen para Sevilla en el coche de caballo, haciendo noche allí en Sevilla. A la mañana siguiente salen para Alcalá del Río. No sé si habrán ido a Alcalá del Río. Alcalá del Río, antes de llegar, pues hay un río y tienen que cruzarlo con un borrico. Ellos iban en borrico y sobre el borrico iba un artista con Francisco Fano. Cuando llegan al río, el río estaba muy bajo y el borrico se abre las piernas para hacer sus necesidades, y el artista cae al agua, siendo ayudada por Francisco Fano a sacarla del agua. Son anécdotas de que él cuenta también en entrevistas que se le hicieron antes de fallecer. Estuvo trabajando en la Academia del Gran Bailador Enrique el Cojo durante 1 año y medio aproximadamente, durante las tardes. Mientras él estaba tocando, los demás, pues bueno, los artistas pues cantaban o bailaban, ¿no? Es en esa academia donde coincide con la gran tonadillera Paquita Rico, que en aquella época tendría unos 9 años, y con Luisa Ortega, hija de Caracol, de Manolo Caracol. En la exposición, cuando pasemos después a la Sala Martínez de León, podrán ver varias fotos de artistas a la que él acompañaba, tanto de Paquita Rico como de Luisa Ortega, como de Pastor Imperio, que la citaré un poquito más adelante, o como de Carmen Florido, que aún vive y se acuerda de él. Gracias al trabajo en esta academia, hizo funciones en La Puebla y otros pueblos. Acompañó a la genial Pastora Imperio en un espectáculo de variedades por toda España, y la popular sala de fiestas de La Manigua acompañó a la entonces tonadillera Carmen Florido, que aún vive a sus 80 años en una residencia, ¿no?, de San Lucas la Mayor, la cual recuerda todavía el maestro Fano como un gran maestro de música. Desde 1920 a 1929 está en una empresa de espectáculos que la llevaba el representante Carlos Fernández Bedrines, y que siempre contrataba cantadores flamencos. Bedrines fue el inventor de lo que se llamó ópera flamenca, que consistía en un espectáculo de variedad de flamenco. Como curiosidad, creo que antes lo ha citado también Daniel, le puso el nombre de ópera para pagar menos impuestos, porque en aquella época la ópera, lo que propiamente es ópera, no pagaba impuestos. Entonces, para ahorrarse un dinerito, pues le puso el nombre de ópera para pagar menos. El primer espectáculo de esta nueva variedad, ¿no?, fue en Madrid con Antonio Chacón y Antonio Montoya, que célebre cantador y guitarrista respectivamente. Cuando el espectáculo se funde, el maestro Fano se vuelve a Coria, y gracias que se volvió a Coria. En 1926, aunque se aprueba oficialmente en enero de 1927, surge en Coria el Centro Popular Instructivo, y en 1929 la agrupación artística coreana, conocido como La Artística, de la que el maestro Fano tendría mucho que decir. En 1929 Francisco Fano regresa a Coria desde Villena tras una gira por Valencia. Ese verano
estando en su casa leyendo el periódico, le da un ataque epiléptico, dando un gran susto a su madre. Los médicos le dicen que es muy raro que a esa edad le dé un ataque epiléptico, tanto así que él vive 90 años y no le volvió a pasar. Fue algo muy raro. En aquella época, aquí en Coria había un cine mudo y Francisco Lama, otro de los hermanos de Manolo Lama, le propone que toque en el Teatro Quevedo, que era donde se celebraba, estaba el cine mudo. Le propone que toque allí amenizando aquello junto con Gregorio Sosa, Gregorio el Ciego, que era organista de la parroquia. Empezó también a dar clases de música, haciéndose con varios alumnos, cosa que no paró de hacer durante casi toda su vida. Aquí el ejemplo de Rosarito Chávez, que está por aquí, o de Manolita Martínez, que son ejemplos de alumnas que estudiaron con él cuando ellas eran jóvenes, ¿no? Cuando comienza la artística, representaba todos los meses una zarzuela con un cuadro lírico, como él mismo decía, muy completo, con los Moras, Zabala, ya también mencionada antes por Daniel. Ya con las funciones empezadas, surge la idea de formar una banda de música, siendo Luis Ramírez Palma e Hipólito Lobato los alma mater de este proyecto, junto con el maestro Ufano. En 1929 comienzan las clases de solfeo y la captación de alumnos en el patio de la escuela, que, como he dicho anteriormente, estaba situado aquí en lo que hoy día es el ayuntamiento. Y ya en 1930 se pidieron los presupuestos para la compra de instrumentos. Para poder comprarlos, hicieron rifas, tómbola, todo tipo de sorteos para intentar cubrir los gastos del instrumental. La banda toca por primera vez, que no se presenta por primera vez, son cosas diferentes. La banda toca por primera vez la primera vez que llega aquí a Coria el tranvía. La banda va a recibirlo. Como curiosidad decir que el último viaje que hace el tranvía a Coria, ya 30 años después por lo menos, también va montado en ese tranvía Francisco Ufano junto con los hermanos y comediógrafos Álvarez Quintero. La presentación de la banda a sus asociados fue en diciembre de 1931 en la zarzuela El Gorro Frigio. Como él mismo dice, tuvo muchas dificultades porque apenas tuvo ayuda de nadie. En 1931 se presenta a las elecciones por el Partido Radical Republicano junto a Luis Ramírez Palma, saliendo elegido concejal. Él no era una persona que se estuviese metido en política ni que intentase mucho la política. Lo que pasa es que la lista de ese partido eran prácticamente todos los directivos que estaban en la artística. Y claro, no le quedó más remedio que tener que presentarse también. Estando de concejal, solo consiguió la nave del matadero, dando las clases en el cuarto del veterinario 1 a 1. Y cuando terminaba con los alumnos, hacían el ensayo general. Cobraba 75 pesetas mensuales. De esto hay libros de acta arriba, desde el año 35, el año 36, en los que se puede consultar y hay asignaciones hacia él, tanto 75 pesetas, 300 pesetas, hay varias, incluso algunas más que él no llega a citar en una entrevista que le hicieron, pero que se le hicieron también. Como tenía pocos ingresos, cuando le salía algún bolo, él lo que hacía es que dejaba a algún alumno aventajado, lo dejaba al frente de la banda. Tal repercusión llega a tanto que tan solo un año después o meses después de la banda presentarse, concretamente el 9 de julio de 1932, le rinden un homenaje a Francisco Ufano por el gran reconocimiento que había logrado la banda en su primera actuación. Esto se puede comprobar en un artículo que escribe Aurelio de la Fuente en el periódico El Liberal de ese mismo año, de 1932, en el cual se recoge esta efeméride, ¿no? Tan solo un mes más tarde, el 10 de agosto de 1932, él fue encarcelado junto con el resto del equipo de gobierno tras la sublevación del general Sanjurjo, siendo liberado al día siguiente. En 1934 se traslada a vivir a Coria el maestro Manuel López Farfán, que fue un músico militar muy conocido y sobre todo por las marchas profesionales, a los que os guste la Semana Santa, las Tres Sublimes, Pasan los Campanilleros, etcétera, etcétera, son marchas que compuso Manuel López Farfán.
Y este hombre, cuando se viene aquí a Coria, intenta convertir lo que era la banda en una especie de banda orquesta que se llamaría la Sonata Andaluza, pero no llega más porque hubo discrepancia entre los socios. Muchos de ellos no querían que Ufano dejase de ser director y ese proyecto no sigue adelante. Manuel López Farfán se va y Francisco Ufano sigue con la banda. La banda, cuando llega a la guerra, tenía 6 o 7 niños educandos, esperando que los mayores fuesen al servicio militar. Cuando explota la guerra, se lleva media banda. Entra Carlos de Mesa de alcalde, asigna 300 pesetas a la banda, 150 pesetas para Francisco Ufano, 150 pesetas para repartir la banda. Tocaban los domingos en el paseo. A los 2 o 3 meses quitan a Carlos de Mesa de alcalde y coincide con que se llevan a una parte de los músicos para la guerra, por lo que tiene que suspender varios conciertos. El alcalde que entra después de Carlos de Mesa, no lo cito porque no es un alcalde muy bien recordado en Coria y es mejor no citarlo. Francisco Ufano va a ver al nuevo alcalde y decide suspender algunos conciertos y le dice que no tiene músicos para ello. Le expone que necesita unos pocos de meses más porque los músicos no están preparados para afrontar los conciertos que se le venían encima. El alcalde le contesta que si se suspenden los conciertos se suspende la subvención, a lo que Francisco Ufano le contesta que si se suspende la subvención él deja la banda. Los uniformes los hicieron en la casa del sastre Pedro Roldán y se lo tenían que pagar ellos mismos. Francisco Ufano lo que hacía es que a cada músico le descontaba en la parte proporcional de cada contrato. Ya estaba la cosa mal económicamente y debían una letra del pago. Y como el que aparecía como valedor era don Francisco Ufano, Pedro Roldán le manda una carta diciéndole que resulta raro que se deba una mensualidad, a lo que Francisco Ufano le dice que tenían pendiente un contrato y que con ese contrato pagarían la deuda. Ese contrato fue en Palomares del Río y con ese dinero pagó los trajes y a los músicos les dio un papel con la cuenta de cada uno. La fecha exacta de la última actuación de la banda no se sabe, o yo por lo menos no he sido capaz de llegar hasta ella. Creo que fue en 1942. ¿Por qué? Porque según esto y según un recibo que hay de Pedro Roldán, que en la exposición lo podrán ver, Pedro Roldán, el último recibo que hace o que se tiene constancia es en 1942. Entonces, si le está reclamando el dinero, tendría que ser sobre esa fecha, alrededor de 1942. Francisco Ufano consigue colocarse como pianista en 1936 en el cabaret El Conga, en el cual está hasta su jubilación en 1969, cuando contaba con 65 años de edad, coincidiendo con una enfermedad en los ojos. Contrae matrimonio en 1937 y fruto de ese enlace nace su única hija, doña Leonarda, aquí presente. En 1943 fallece su esposa, dejando a Francisco Ufano en una gran depresión, centrándose a partir de ahí en su hija y su música. Francisco Ufano fallece en septiembre de 1993 a los 90 años de edad, rodeado de sus seres queridos. Esta primera parte sería su parte más biográfica, ¿no? En los dísticos que tienen vosotros y aquí en mi conferencia yo he querido destacar sobre todo 4 puntos importantes en su vida, como son la relación con Blas Infante, la revolución en el mundo de la sevillana, el Coria Club de Fútbol, al que estaba muy unido gracias a su hermano, y lo que fue la asociación de amigos de la música Maestro Ufano, que es el germen de lo que actualmente es nuestra banda de música. En cuanto a su relación con Blas Infante, como todos sabrán, Blas Infante vivió aquí en Coria entre el año 1931 y 1936 aproximadamente. En esos años hizo una gran amistad con don Francisco, ya que él era el profesor de piano de los hijos de Blas Infante, tanto de María Luisa como de María Ángeles, como de Blas. Bueno, pues una tarde parece ser que
Blas Infante manda a llamar a Francisco Fano y le enseña los primeros esbozos del himno de Andalucía. No sé si han visto la película Una pasión singular, que trata sobre la biografía de Blas Infante. En ella se puede ver a Blas Infante en el castillo con otro señor tocando el piano, el himno de Andalucía. José del Castillo aquí no estuvo, en Coria. El escudo lo pintó Martínez de León. ¿Quién hizo la música? No es muy difícil, ¿no? ¿Por qué no poner su nombre? Porque en esa época todavía no tenía los estudios de profesor de música. Esos estudios los termina en el año 40-41 y las notas las podrán ver también en la exposición. Y los hace en prácticamente un año y medio. Lo termina muy rápido. A la postre es él quien pone en contacto a Blas Infante con don José del Castillo, que don José del Castillo era el director de la Banda Municipal de Sevilla en aquellos años. Se ponen en contacto y José del Castillo hace los arreglos para la banda y pone su nombre. Y por eso a día de hoy aparece Blas Infante con José del Castillo. Más recientemente, donde quizá más conocido, bueno, no decir conocido, quizás donde más importancia tenga y donde menos conocido es en el mundo de la sevillana. Como sabrán, las sevillanas son un palo del flamenco de un gran arraigo dentro del folclore andaluz, ¿no? En los años 60 existían grupos de sevillanas, quizás el más representativo eran los hermanos Toronjo, pero bueno, no se dedicaban exclusivamente a lo que era la sevillana. Eso pasa a finales de los años 60 con el grupo, o con grupos como los Romeros de la Puebla, que aquí tenemos hoy la suerte de contar con Juan Díaz, que es miembro del grupo de los Romeros de la Puebla, y se ponen en contacto con Francisco Fano, sobre todo José Manuel Moya, y bueno, empieza ahí un vínculo de colaboración. Francisco Fano hace la música de los primeros discos de los Romeros de la Puebla. Suyas son sevillanas tan conocidas como el Romerito, la Sevillana de la Barca, la Sevillana de la Luna, Sevillana del Guadalquivir. Pero no solamente le compone a ellos, le compone también a Amigos de Gines, le compone también a grupos como Flamenco de la Puebla. Y entre los temas que se grabaron destacan también La Rociera de Regreso o la rumba Striking Striking, entre otras, ¿no? Letristas muy importantes como Martín Becasán de la Puebla, como Daniel Pineda Novo, escribieron letras colaboraron con el maestro Fano en la letra. Ellos ponían la letra y el maestro ponía la música. Es curioso porque a los amigos íntimos que yo tengo, que les gusta mucho el mundo de sevillana, les digo que los Romeros de la Puebla, y que me perdone Juan, que está aquí, se hacen famosos gracias a Francisco Fano. Porque si Francisco Fano no hace la música, los Romeros de la Puebla, dudo que José Manuel Moya sepa tanto de música como para hacer una partitura, ¿no? Después de la sevillana, él estuvo componiendo sevillana varios años. En esa época, más o menos, él llega la boda de oro del Coria Club de Fútbol, en 1973. ¿Tiene algo que ver Francisco Fano con el Coria Club de Fútbol? No. Es más, que me corría la familia, no sé siquiera si le gustaba el fútbol o era muy futbolero. Pero su hermano Juan sí. Su hermano Juan en esa época estaba formaba parte del equipo, de la directiva o de los técnicos, era uno de los técnicos del Coria Club de Fútbol. Y le propone a Francisco que haga el himno del 50 aniversario. Él lo acepta encantado y lo compone. Como no podía ser de otra manera, era una sevillana. Si quieren, porque, bueno, esto es un poco personal. Yo llevo yendo al Coria primero con mi abuelo Juan desde que era un mico, después con mi abuelo Tomás, y actualmente de vez en cuando voy también, y yo en la vida lo he escuchado, el himno del Coria. Si Juanma lo tiene bien, puedes poner el himno del Coria, el que pone Van.
El audio es un poco regular porque en aquella época no... Música del maestro don Francisco Hermano Delta de don José Franco Lozano. Esta es la parte instrumental de lo que es el himno del Coria. No sé si habrá muchos futboleros coreanos, pero que levante la mano quien ha escuchado esto en el campo del Coria alguna vez. Tenemos uno. Bueno, la familia no cuenta. Fue interpretado por la banda de Soria 9. De hecho, en la exposición podrán ver un recorte de periódico, del periódico del ABC, de esa época, en el que hace referencia a la interpretación del himno. Se tocó, ahora lo de cabeza, si no recuerdo mal, un partido Coria-Betis, si no me equivoco. La banda de Soria 9 salió al campo de fútbol y lo tocaron ahí. Esta es la parte instrumental, la parte de la letra que escribió don José Franco, Pepe Franco. La podemos escuchar también si queréis, un trocito. Como ven, no se parece mucho a que ponen todos los domingos en el campo del Coria, ¿no? Bueno, para terminar con con el Coria, decir que el presidente en aquella época era don José Lama Suárez. Se hizo una comisión y lo que era la presentación del himno estaba entre los actos de conmemoración del 50 aniversario del Coria Club de Fútbol. De Francisco Fano Márquez, prácticamente desde que se coloca en el año 36 prácticamente no se conoce nada. La sevillana, y como ven prácticamente nadie sabe que es el que hace la música de los Romeros de la Puebla, el himno del Coria y casi poco más. Es en el año 86 cuando en Coria se intenta hacer una nueva banda de música.
Se cree que, bueno, antes hemos hablado sobre la banda artística, sobre la artística en el año 30-31, ¿no? Lo que es la banda de música. Cuando verdaderamente en Coria se intentó hacer otra banda a principios del siglo XX con Manolo Lama, pero cuando ya lo tenían todo preparado, falló el dinero para comprar los instrumentos y la banda se quedó ahí. Digo todo esto porque el año pasado, que me corrijan Juan Carlos o Diego que están por aquí, el año pasado fue el 25 aniversario de la banda, de la refundación de la banda, y también quería tener un detalle con ellos, ¿no? En 1986, como he dicho antes, se crea en Coria una asociación de amigos de la música, gracias al empuje de personas como Larona Lobato, Manolo Galvez, Pepe Bejarano, Jesús Rivero. Todos ellos, bueno, pues hacen una asociación, buscan unos profesores de música, etcétera, y intentan o crean una banda de música. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Quién era el referente musical en Coria? Francisco Ufano Márquez, ¿no? Pues le ponemos su nombre. Se hicieron unos estatutos, se firmó un consentimiento, todo eso está en la exposición, lo podrán ver también. Pero bueno, hubo problemas con el tema del dinero. No voy a entrar más porque estoy en un ayuntamiento, pero empieza por P, termina por S, después de P va O, pero bueno, son cosas de la época, son cosas normales. Y bueno, ese proyecto pues no salió a cabo. Entonces, bueno, el ayuntamiento se hizo cargo, se puso banda municipal de música y es lo que hoy día tenemos aquí, ¿no? Los instrumentos se compraron en la casa de Isidoro, están la factura la pueden ver también, está ahí. Y bueno, eso es la banda, que sepan que la banda de música en un principio se iba a llamar Banda de Música Maestro Ufano. Antes de finalizar, de ir terminando, me gustaría hacer un pequeño llamamiento, ya que estamos aquí y hoy sé que se me va a escuchar. ¿Alguien sabe cómo se llama el Conservatorio de Música de Coria? Está ni la familia, ¿no? No, el de Coria. Yo creo que ya toca Francisco Ufano, ¿no? Se llama Pedro Gámez La Serna. ¿Alguien sabe por qué se llama Pedro Gámez La Serna? ¿O quién es Pedro Gámez La Serna? Ni papa, ¿no? Yo creo que ya toca, ¿no? Ya toca. Yo creo que ya toca. Y bueno, ya Pastora Soler tiene su centro cultural, María José Suárez tiene su plaza, Daniel tiene su biblioteca. ¿O no? ¿Todavía no? Ah, perdón. Antonio Villeda. Entonces, ¿qué es lo que tienes tú, Daniel? Nada. Bueno, entonces... Bueno, pues la biblioteca se la ponemos a Daniel, ¿no? Muchas gracias. Ya tienen buen título. Yo tenía entendido que era Antonio Villeda. Bueno, que ya se le había cambiado el nombre. Bueno, pues la biblioteca ya la tiene Daniel. La tiene asignada. Que, bueno, ¿cómo iba diciendo? Yo creo que el conservatorio ya le toca. Y no es difícil, ¿eh? No es muy complicado. Es solamente 2 o 3 reuniones y el conservatorio dejará de llamarse Pedro Gámez La Serna, que era un muy buen músico, pero que con Coria no tiene mucho que ver. Ninguna. Bueno, que su hija o su nieta trabaja en el conservatorio, pero eso no es ápice para que se llame Pedro Gámez La Serna. Me gustaría leerles una carta que escribió, un trocito que escribió don Francisco Ufano, para que vean los sentimientos que él tenía, ¿no? Dice: contemplando la felicidad de mi hija Leonarda, mis nietos Antonia, Matilde y Francisco Manuel, y de mi último gran amor, mi bisnieta María, que no nos sirvan de tristeza porque estamos persuadidos de que nacemos para morir. Nuestras buenas obras son las que quedarán para siempre en nuestra familia, y el buen ejemplo dado será el mayor consuelo que les quedará cuando nos ausentemos para siempre. Con esto voy a ir terminando, sin antes agradecerle
a la familia del maestro Ufano, sobre todo a Antonia, que ha sido el vínculo con el que he tenido, a la persona que le he dado la lata, por toda su amabilidad, todo se ha prestado a todo, a la familia Pepe Franco, que también se han volcado en todo lo que he necesitado, han estado ahí, a mi familia, que me han aguantado más de una, a mis padres, mis hermanos. La verdad es que le debo mucho a ellos, a mi grupo de colaboradores, Joaquín de la Rosa, Manuel Subizcaíno, Antonio José Romero, a los patrocinadores, que gracias a ellos vamos a poder disfrutar de una copita ahí enfrente, Supermercados Martín, la bodega Ariscal o la pizzería MD&R. La verdad es que al ayuntamiento, por dejar que este acto se lleve a cabo, y la verdad es que a todos muchísimas gracias. Bueno, no se me puede olvidar de Daniel, que ya que le he regalado una biblioteca, que se ha prestado conmigo a todo, absolutamente a todo. La verdad es que no tengo ni una pega de él es una gran persona en todos los aspectos. Y tú también lo eres. A Juan Manuel Soler Japón también, que se ha volcado también en todo lo que he necesitado. María Ángel Infante, hija de don Blas Infante, que no ha podido asistir, pero también me he podido hablar con ella hoy a través de una persona en común. Rosarito Chávez, Manuelita Martínez, personas que cuando he ido a hablar con ella se han volcado por completo. Y la verdad es que muchísimas gracias a todos. Antes de ponerles un pequeño vídeo, que para terminar, y ya a modo de despedida mía, decirles que lo que empezó siendo un trabajo final de carrera, porque todo esto empezó cuando acabé mi carrera en el conservatorio, lleno de ilusiones por devolver a la luz a uno de los grandes de la cultura de aquí de Coria, se hace hoy realidad con esta exposición y esta pequeña charla sobre él. No quiero citar ninguna frase musical, algunas ya están repetidas hasta en la sopa, seguro que conocen esta de sin la música la vida sería un error, de Nietzsche, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Solo les pido una cosa: cuando vean el vídeo, se levanten de aquí, crucen la acera y entren en la exposición, escuchen y disfruten con la música que un día fue compuesta por un coreano con mayúsculas, y no lo digo por cumplir, con mayúsculas, y que hoy vuelve para quedarse. Les dejo con el vídeo de las entrevistas y espero que esto haya servido para devolver al sitio que se merece al maestro Ufano. Muchísimas gracias.